La empleada humilde forzada a casarse con un millonario temido cambia todo con un secreto oscuro. El frío invierno porteño se había instalado con fuerza, tiñendo las calles de una nostalgia palpable. Isabel, con su delantal manchado de café, atendía la pequeña cafetería del barrio. Con cada taza que servía, un susurro de sus sueños se desvanecía. Desde niña había deseado volar lejos de la rutina. Pero la sombra de las obligaciones familiares siempre la mantenía en pie, sacando fuerzas de donde no las había. Pero ese día, todo cambiaría. Fue en medio de un latido acelerado y el sonido de las puertas al abrirse que escuchó su nombre. Isabel, pronunció una voz grave que resonó en la pequeña cafetería. Era su hermano, con una expresión que no prometía nada bueno. Tienes que casarte con Sebastián Montenegro, le dijo, como si le hubiera dado la noticia de un nuevo desastre natural. El nombre del millonario era conocido en todos los rincones de la ciudad, temido y reverenciado a la vez. Su mansión, con sus muros grises y fríos, parecía un castillo de hielo. Nadie hablaba bien de él. Es la única manera de proteger a nuestra familia, dijo su hermano, como si eso justificara lo inconcebible. El día de la ceremonia, su corazón latía desbocado, atrapado entre el terror y la curiosidad. Al llegar a la mansión, el ambiente era denso, casi opresivo. La elegante decoración contrastaba con la vida que había dejado atrás. El bullicio de la cafetería, las risas de sus clientes. Sebastián, de pie en el altar, lucía impenetrable, con una mirada que parecía atravesarla. En ese instante, Isabel sintió que toda su vida se reducía a esa elección, a ese misterioso hombre que la rodeaba con un aire de poder inmediato. Durante los votos, la tensión era casi palpable. Los murmullos de los invitados resonaban en sus oídos, llenos de preguntas, de juicios. ¿Qué estaba haciendo ahí? ¿Cuál era el secreto que escondía este hombre temido? En su mirada, Isabel vio algo más, un torbellino. Esa misma noche, mientras la fiesta giraba a su alrededor, una carta apareció en su habitación. Una nota anónima, escrita con una caligrafía temblorosa, que decía: «Descubre la verdad antes que sea demasiado tarde». Isabel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Con las manos temblorosas, sostenía la carta bajo la tenue luz de su habitación, diseñada por un lujo que le era ajeno. ¿Qué verdad? ¿Qué peligro acechaba en la sombra de su nuevo mundo? El miedo se mezclaba con una extraña esperanza. ¿Podrían ambos, atrapados en esta red de intrigas familiares y secretos oscuros, llegar a conocerse verdaderamente? La incertidumbre la apretaba, dejando más preguntas que respuestas. Con el corazón latiendo con fuerza, Isabel se encontró anhelando el mañana, sin saber qué camino tomaría su vida. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo, para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Isabel sostenía la nota con manos temblorosas, el latido de su corazón, resonando en sus oídos como un tambor desafiante. La frase: «Descubre la verdad antes que sea demasiado tarde», se repetía en su mente, cada palabra un eco oscuro que la invadía de incertidumbre. ¿Qué verdad? ¿Qué sombra acechaba su nueva vida? Con la carta aún en la mano, sintió que la atmósfera de la mansión envolvía su pecho como un abrazo apretado. Las risas y la música de la fiesta fluían a través de las paredes, la gente celebrando mientras su mundo se desmoronaba. Sintió que el aire se volvía más denso, como si la mansión misma se alimentara de secretos. Decidida a buscar respuestas, dejó la habitación y se adentró en el bullicio. Las luces brillantes opacaban las sombras que parecían acecharla. Caminó entre los invitados, sus corazones palpitaban y las miradas curiosas la seguían. Fue entonces cuando lo vio. Sebastián, aislado en un rincón, bebiendo un trago que apenas tocaba sus labios. Su expresión era una mezcla de melancolía y frialdad, y por un instante, Isabel sintió una conexión inexplicable. Se acercó, su voz casi un susurro. «Sebastián, necesito hablar contigo». Alzó la mirada.
y por un momento la vulnerabilidad destelló en sus ojos. Pero enseguida se escondió tras una máscara de indiferencia. No ahora, Isabel. Más tarde. Respondió, y el rechazo le cortó el aliento. Sin embargo, no estaba dispuesta a rendirse. Se alejó, dejando que la multitud la envolviera, pero no sin antes notar a una mujer de pelo oscuro y mirada intensa en la esquina del salón. La desconocida la observaba con una irritante fijeza. Isabel sintió una punzada en el pecho. Un nudo se formó en su garganta. La mujer se acercó, sonriendo de forma inquietante. No deberías estar aquí, querida. No comprendes el peligro que acecha. La advertencia resonó en su mente como un trueno. Escucha, continuó. Sebastián no es quien parece ser. Hay secretos que no podrías imaginar. Antes de que pudiera responder, la mujer se desvaneció en la multitud. ¿Qué? Murmuró Isabel, su mente girando. Se sentía atrapada entre el misterio y el pánico. La música se detuvo de golpe. Un grito atravesó la sala, claro y desgarrador. Isabel se volvió justo a tiempo para ver que Sebastián caía, una mano en su pecho, los ojos desorbitados. Silencio absoluto. Todos giraron su atención hacia él, sus rostros en shock. Isabel corrió hacia él, el miedo acaparando su ser. «Sebastián, ¿qué te pasa?» Un sirviente se acercó y presionó su mano contra el pecho de él, pero en los ojos de Sebastián ya no había vida. Susurros desbordaron la habitación. «Es una maldición. No podría ser. ¿Qué ha pasado?» Entonces, cuando ella se inclinó a su lado, su mano tocando su piel fría, un pequeño objeto dorado cayó de su bolsillo y rodó lejos. Isabel lo recogió, un medallón antiguo. En su superficie, una inscripción. La sangre de los traidores nunca olvida. Adrenalina pura recorrió su cuerpo. ¿Qué significaba eso? Ante sus ojos la verdad parecía desmoronarse como un frágil castillo de naipes. La mujer del vestíbulo, la nota anónima. Todo estaba conectado. Un chillido ahogado de horror llenó su mente y con el corazón latiendo enloquecido, se dio cuenta de que la muerte de Sebastián era solo el comienzo. ¿Quién era realmente su marido? ¿Y qué había desatado esa noche fatídica? Mientras las sirenas empezaban a sonar a lo lejos, Isabel observó el medallón, convenciéndose de que su vida estaba a punto de transformarse de formas que no podía imaginar. La revelación de un nuevo secreto la había atrapado en una red peligrosa, y el caos apenas comenzaba. El pánico se cernía sobre la sala como un manto oscuro. Isabel sostenía el medallón en su mano temblorosa, incapaz de apartar la vista del cuerpo de Sebastián en el suelo. ¿Qué era esa inscripción? ¿Por qué estaba él muerto en su propia fiesta de bodas? El murmullo de la multitud la rodeaba. Gritos, sollozos, el caos se desataba. Los invitados se agolpaban en la esquina, algunos gritando, otros rezando. Isabel sintió que el aire se drenaba de la habitación. Era un torbellino de emociones, miedo, confusión, dolor. ¿Qué estaba pasando? La imagen de Sebastián, su rostro frío y sin vida, se grababa en su mente. Había una sombra en su corazón que la presionaba. De repente, un hombre se abrió paso entre la multitud. Era el doctor, su rostro pálido, su mirada fija en Sebastián. «Apártense, necesito espacio», exigió con voz firme. Isabel, por instinto, retrocedió. Cada segundo se sentía como una eternidad. Mientras el médico se agachaba sobre Sebastián, la letra del medallón saltó de su mente y se hizo eco. La sangre de los traidores nunca olvida. ¿Traidores? ¿A quién se refería? Nunca había sentido esa inquietud, pero ahora, con cada instante que pasaba, crecía la sensación de que había más que solo un simple matrimonio. Las luces parpadeaban, y luego el sonido de la sirena se filtró desde fuera. Acercándose, Isabel respiró hondo, haciendo un esfuerzo por mantenerse en pie. Entonces, una figura familiar apareció entre la multitud. Su hermano. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Isabel, sintiendo que las lágrimas amenazaban con desplomarse. «Tenía que venir. Escuché rumores sobre Sebastián y tu familia». Su voz temblaba, y su mirada se desviaba. «Isabel, hay cosas que no sabes. Hay cosas que ya no puedo ocultarte». Antes de que pudiera preguntar más, un estruendo resonó en la entrada, y la puerta principal estalló abierta. Un grupo de hombres en trajes oscuros, con un aire amenazante, entró. «¿Dónde está el cuerpo?»,
preguntó uno de ellos, su tono implacable. La multitud se encogió, y un escalofrío recorrió a Isabel. La voz del hombre resonaba como un trueno en sus oídos. Sabemos que él murió por su traición. Llévenlo a la sala de descanso. A medida que se acercaban al cuerpo de Sebastián, la multitud retrocedió. Isabel sintió que su mundo se derrumbaba. ¿Qué clase de traición era esa? El doctor se incorporó, visiblemente preocupado. No se lleven el cuerpo. Necesitamos investigar. Silencio, espetó el hombre con desdén. No hay nada más que investigar. La muerte de Sebastián tiene un significado muy claro. Isabel no podía soportarlo. ¿Qué significa? ¿Qué está pasando?, exclamó, interponiéndose entre ellos. Él era mi esposo. El hombre se detuvo, pero su mirada no cambiaba. No era solo tu esposo, chica. Era parte de algo mucho mayor. Y ahora, tú estás involucrada. La risa de su hermano resonó en su mente, sus advertencias pasadas llenándole de incertidumbre. ¿Qué secretos había mantenido ocultos? Lo que había comenzado como un matrimonio forzado se transformaba en un laberinto de conspiraciones, peligros y traiciones. Isabel sintió que el medallón ardía en su mano. ¿De quién era realmente Sebastián Montenegro? ¿Y por qué el destino de su familia estaba ligado a él de tal manera? Mientras los hombres se preparaban para llevarse el cuerpo, Isabel sintió que el pánico y la confusión se convertían en determinación. Era hora de descubrir la verdad. ¿Qué secretos ocultaba su nuevo esposo? ¿Qué pasaría con ella y su familia? La noche apenas comenzaba, y con ella una serie de revelaciones que podrían cambiarlo todo para siempre. Con el medallón brillando ominosamente en su mano, Isabel comprendió que su vida nunca volvería a ser la misma. El pánico se cernía sobre la sala como un manto oscuro. Isabel sostenía el medallón en su mano temblorosa, incapaz de apartar la vista del cuerpo de Sebastián en el suelo. ¿Qué era esa inscripción? ¿Por qué estaba el muerto en su propia fiesta de bodas? El murmullo de la multitud la rodeaba. Gritos, sollozos, el caos se desataba. Los invitados se agolpaban en la esquina, algunos gritando, otros rezando. Isabel sintió que el aire se drenaba de la habitación. Era un torbellino de emociones. Miedo, confusión, dolor. ¿Qué estaba pasando? La imagen de Sebastián, su rostro frío y sin vida, se grababa en su mente. Había una sombra en su corazón que la presionaba. De repente, un hombre se abrió paso entre la multitud. Era el doctor, su rostro pálido, su mirada fija. En Sebastián. Apártense, necesito espacio, exigió con voz firme. Isabel, por instinto, retrocedió. Cada segundo se sentía como una eternidad. Mientras el médico se agachaba sobre Sebastián, la letra del medallón saltó de su mente y se hizo eco. La sangre de los traidores nunca olvida. ¿Traidores? ¿A quién se refería? Nunca había sentido esa inquietud, pero ahora, con cada instante que pasaba, crecía la sensación de que había más que solo un simple matrimonio. Las luces parpadeaban, y luego, el sonido de la sirena se filtró desde fuera, acercándose. Isabel respiró hondo, haciendo un esfuerzo por mantenerse en pie. Entonces, una figura familiar apareció entre la multitud, su hermano. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó Isabel, sintiendo que las lágrimas amenazaban con desplomarse. Tenía que venir. Escuché rumores sobre Sebastián y tu familia. Su voz temblaba, y su mirada se desviaba. Isabel, hay cosas que no sabes. Hay cosas que ya no puedo ocultarte. Antes de que pudiera preguntar más, un estruendo resonó en la entrada, y la puerta principal estalló abierta. Un grupo de hombres en trajes oscuros, con un aire amenazante, entró. ¿Dónde está el cuerpo?, preguntó uno de ellos, su tono implacable. La multitud se encogió, y un escalofrío recorrió a Isabel. La voz del hombre resonaba como un trueno en sus oídos. Sabemos que él murió por su traición. Llévenlo a la sala de descanso. A medida que se acercaban al cuerpo de Sebastián, la multitud retrocedió. Isabel sintió que su mundo se derrumbaba. ¿Qué clase de traición era esa? El doctor se incorporó, visiblemente preocupado. No se lleven el cuerpo. Necesitamos investigar. Silencio, espetó el hombre con desdén. No hay nada más que investigar. La muerte de Sebastián tiene un significado muy claro. Isabel
No podía soportarlo. ¿Qué significa? ¿Qué está pasando? Exclamó, interponiéndose entre ellos. Él era mi esposo. El hombre se detuvo, pero su mirada no cambiaba. No era solo tu esposo, chica. Era parte de algo mucho mayor. Y ahora tú estás involucrada. La risa de su hermano resonó en su mente, sus advertencias pasadas llenándole de incertidumbre. ¿Qué secretos había mantenido ocultos? Justo cuando la tensión se intensificaba y el miedo se hacía palpable. La luz de la sala se apagó de repente. Una oscuridad profunda envolvió a todos. Gritos ensordecedores resonaron, y en medio del caos, un estruendo de cristales rotos se escuchó. Isabel sintió el aliento detenerse en su garganta. De la oscuridad emergió una silueta. Era una mujer, su rostro en sombras, pero su voz fue clara y penetrante. «Es hora de que todos sepan la verdad», anunció, con un eco que resonó en las paredes de la mansión. Isabel se quedó paralizada. Era la mujer de pelo oscuro que había visto antes. «Sebastián nunca debió haberse casado contigo», continuó la mujer, avanzando hacia Isabel. «Él sabía lo que estaba en juego, y ella también lo sabía». Isabel sintió un nudo en la garganta. «¿Quién eres? ¿Qué sabes de Sebastián?», exigió, casi gritando. «Soy alguien que ha estado buscando justicia, que él traicionó a su propia familia. Y eso lo llevó a su muerte», respondió la mujer, y la multitud murmuró, incrédula. Isabel sintió que su mundo se desmoronaba cada vez más. «¿Justicia? ¿A qué te refieres?», preguntó Isabel, tratando de entender, pero la mujer la ignoró, enfocándose en el hombre que había llegado con el grupo. Tú sabes que no puedes escapar de esto. Él no estaba solo en esto», espetó. Isabel sintió que el aire le faltaba. El hombre de traje oscuro se alteró. «No deberías estar aquí. Esto no es tu pelea», respondió con nerviosismo. La mujer giró, mostrando una expresión de desafío. «Es mi pelea. Tu maldad ha provocado esto». Isabel miró a su hermano, buscando respuestas. «¿Qué está pasando?», balbuceó. Él se encogió de hombros, el miedo pintado en su cara. Sentía que el caos estaba por desatarse de nuevo, y no sabía si podía soportar más. Mientras la tensión alcanzaba un punto crítico y los secretos comenzaban a burbujear a la superficie, Isabel le comprendió que su vida nunca volvería a ser la misma. Un torrente de preguntas la asaltaba. ¿Qué traición había cometido Sebastián? ¿Quién era realmente esa mujer? ¿Y qué papel desempeñaba su familia en todo este enredo? La oscuridad parecía estar a su alrededor, y mientras más se acercaba a la verdad, el peligro crecía. El destino de su vida y su familia estaban colgados de un hilo. ¿Podría descubrir el misterio antes de que fuera demasiado tarde? La oscuridad parecía estar a su alrededor, y mientras más se acercaba a la verdad, el peligro crecía. Isabel sintió que su corazón latía con fuerza. Cada pulsación un recordatorio de que su vida acababa de cambiar para siempre. El griterío, el caos, la mujer misteriosa que afirmaba saberlo todo. Cada detalle desbordaba su mente, como un vaso lleno a punto de derramarse. «¿Qué has hecho, Sebastián?», gritó de repente un nuevo personaje. Una figura que apareció desde la entrada con un rostro de furia. Era una mujer joven, de cabello rubio y mirada intensa. Isabel no podía reconocerla, pero su voz contenía un veneno que llenó la habitación de tensión. «Tú lo has traicionado». La multitud, ya en un estado de pánico, se volvió hacia ella. La mujer siguió hablando, casi a gritos. «Siempre fuiste un traidor, Sebastián. Siempre lo supe». Su mirada desbordaba dolor y furia. Isabel sintió que una ola de confusión la invadía. ¿Quién era esta mujer? ¿Qué traición era esta que la gente mencionaba? ¿Qué traición?, preguntó Isabel, incapaz de contener su miedo y confusión. «¿Qué está pasando?». La mujer se acercó, los ojos llenos de rabia, y le apuntó con un dedo tembloroso. «Tú, Isabel, no tienes idea de en qué te has metido. Él tiene la sangre de su familia en sus manos. Estás en peligro y no lo sabes». De repente, algo dentro de Isabel hizo clic. La sombra de su hermano detrás la acechaba. «¿Sabías de esto?», preguntó, sintiendo que el piso se desmoronaba bajo sus pies. Sus ojos se encontraron, llenos de reproche. «Isabel, hay cosas que no entendemos, que no sabes, pero no podemos», murmuró su hermano, pero las palabras se esfumaron en el aire denso de la sala.
El ambiente se volvió aún más insoportable cuando la mujer rubia empezó a llorar. No puedes dejar que esto siga así. La herencia de Sebastián viene con un precio, y tú, inocente, vas a pagarlo. ¡Cállate!, gritó el hombre de traje oscuro, su paciencia agotada. Pero justo cuando iba a responder, un eco de sirenas llenó la habitación una vez más, resonando más cerca. La confusión reinaba en la sala, y la ira de la mujer no hacía más que aumentar. Tú debes decidir, Isabel. Ahí están sus secretos negros. No eres solo la esposa de un millonario. Eres parte de algo mucho más grande, exclamó, mientras daba un paso hacia ella. La multitud se partió, pero Isabel no se movió. Tenía la mirada fija en el medallón que aún sostenía en la mano. El mundo se volvió borroso, y en ese momento de caos, todo cambió. El hombre de traje oscuro se volvió hacia la mujer. «Basta, no puedes hacer esto», apremió. Pero antes de que pudiera reaccionar, un grito desgarrador resonó en la sala. «¡No!». Isabel se volvió y vio que su hermano había caído al suelo, una sombra desdibujada rodeándolo, mientras algunos invitados se agolpaban, gritando. Una puñalada había atravesado su pecho. El terror llenó la habitación. Fue un momento de tragedia pura. «No, no, no», gritó Isabel, corriendo hacia él. «Esto es lo que provoca la traición», musitó el hombre oscuro, viéndola caer junto al cuerpo de su hermano. El impacto fue brutal. Isabel no entendía qué sucedía. Todo el mundo parecía sudar miedo y dolor, mientras el caos la envolvía, y su hermano, su protector, yacía sin vida. Las luces titilaban, la mujer rubia observaba con ojos húmedos, como si en su mente la culpa la abrumara. «Todo esto es un ciclo de venganza, Isabel. Escapa». Antes de que sea demasiado tarde, Isabel miró el medallón, la inscripción claramente visible mientras la confusión de dolor atravesaba su corazón. ¿Qué era todo esto? ¿Quién estaba realmente en peligro? Las verdades se mezclaban, y la noche apenas comenzaba. «¿Por qué?», murmuró. Pero la respuesta quedaba atrapada en sus labios. La tumultuosa realidad la había atrapado, y ahora, con el asesinato de su hermano, el hilo que sostenía todo se había desgastado. ¿Qué era esta oscuridad en la que se había sumergido sin saberlo? ¿Y quién más iba a caer en este juego siniestro? Solo el tiempo lo diría, mientras el sol empezaba a asomar en el horizonte. Isabel sabía que había más secretos por descubrir, y que sin duda, su vida nunca volvería a ser la misma. Isabel seguía arrodillada junto al cuerpo de su hermano, su mente un torbellino de confusión y dolor. La habitación parecía girar a su alrededor, las sombras bailando como fantasmas en la penumbra. La mujer rubia, ahora llena de rabia, apenas podía contener sus lágrimas mientras la multitud murmuraba, incapaz de comprender la magnitud de la tragedia. «¿Por qué? ¿Por qué esto está pasando?», gritó Isabel, su voz desesperada resonando entre las paredes de la mansión. No podía entender cómo su hermano, su único apoyo en este mundo cambiante, se encontraba yaciendo en el suelo, frío y sin vida. Las palabras de la mujer retumbaban en su mente. La sangre de los traidores nunca olvida. Pero, ¿traidores de qué? ¿Acaso Sebastián había estado involucrado en algún tipo de conspiración? ¿Era su matrimonio solo una pieza en un juego mucho más grande? Mientras luchaba contra las imágenes que la asaltaban, de pronto un estruendo rompió el ambiente ya tenso. La puerta principal se abrió violentamente y un grupo de hombres armados irrumpió, sus miradas fijas y decididas. Isabel sintió cómo su corazón se detenía. «¡Todos al suelo!», gritó uno de ellos. La multitud obedeció con miedo palpable, ocultándose tras muebles elegantes y columnas doradas. «¡Sebastián!», clamó una voz familiar. Isabel dio la vuelta y vio a una mujer que nunca había esperado ver allí, su madre. La reconoció. Su cabello canoso y sus ojos llenos de desesperación la dejaron helada. «Isabel, no te muevas, allí hay un peligro real», le advirtió, su voz temblando. Pero ya era demasiado tarde. En un movimiento rápido, los hombres se acercaron a ella, sus rostros serios, y decididos a llevarse algo más que un cadáver. «¿Qué pasa aquí?», preguntó uno de los hombres, volviéndose hacia la mujer rubia que aún lloraba. «¿Dónde está la traidora?». Isabel sintió que el aire se le escapaba. «¿Qué traidora? ¿Qué estás diciendo?», exclamó Isabel, dando un paso hacia el grupo. Pero uno de los hombres la empujó hacia atrás. «No te acerques, niña». Su voz era fría como el hielo. «Silencio, no te muevas», le dijo el que lideraba la tropa, con una autoridad que la hizo sentir diminuta. «Sabemos que ella está aquí.
Traicionó a su familia, y por su culpa, Sebastián ha muerto. Un silencio inquietante llenó la sala. Isabel sintió que el mundo se desmoronaba una vez más. ¿Qué relación tiene esto con Sebastián? ¿Conmigo?, preguntó, su voz un susurro. De repente se escuchó un disparo. Todos gritaron. Isabel se giró, horrorizada. Una figura había caído al suelo. Un hombre de pie junto a Sebastián en un charco de sangre. Era su hermano. No, Isabel sintió que se le cortaba la respiración. Mientras se lanzaba hacia donde yacía su hermano, una mano la detuvo. Era la mujer rubia, ahora con una expresión de determinación. No, corre, no puedo protegerte. Las luces comenzaron a parpadear, el caos reinaba. Isabel sintió que sus piernas se movían por inercia. En medio de la confusión, un destello captó su atención. Un objeto brillando en el suelo, cerca del cuerpo de su hermano. La mujer rubia se acercó y recogió un anillo de compromiso, un símbolo de unión que nunca llegó a ser. ¿Qué significa esto?, preguntó Isabel, sus manos temblando, pero antes de que la mujer pudiera responder, un hombre armado disparó al aire nuevamente. La multitud gritó, y el pánico volvió a desatarse. Isabel sentía oídos sordos, y todos los colores se desvanecieron. «¡Fuego!», gritó uno de los hombres, y un nuevo grito desgarrador llenó el aire. Isabel se dio cuenta de que el anillo en la mano de la mujer brillaba con un resplandor que parecía querer decirle algo. ¿Era un secreto de familia? ¿Un legado de traiciones? ¿O tenía el poder de cambiarlo todo? Mientras caía el silencio de nuevo, un eco pesado y sombrío envolvió la sala. Isabel se dio cuenta de que había más en juego de lo que jamás hubiera imaginado. ¿Quién era realmente Sebastián Montenegro? ¿Qué oscuros secretos giraban alrededor de su familia? El futuro se sentía frágil. Y la decisión que tendría que tomar estaba a punto de revelarse. Todo había cambiado. El laberinto de traiciones aún no había terminado, y el verdadero juego apenas comenzaba. Isabel seguía arrodillada junto al cuerpo de su hermano, sumergida en un mar de confusión y dolor. Las sombras danzaban alrededor, mientras el miedo y el caos la aplastaban. Cada grito, cada susurro, eran como cuchillos enterrándose en su corazón. «No, no, no», repetía, como si sus palabras pudieran devolverle la vida. El tremor de su cuerpo tembloroso la sacudía. La mujer rubia, con el rostro empapado en lágrimas, gritaba por justicia. Pero Isabel apenas podía escucharla. Esto es un ciclo, una maldición. La angustia era palpable, una carga en el ambiente que hacía que los demás retrocedieran. «¿Qué has hecho, Sebastián?», aulló la mujer, con la voz llena de furia. Isabel giró la cabeza, buscando respuestas entre los rostros temerosos. No podía procesar lo que estaba sucediendo. Todo parecía una pesadilla. ¿Por qué estaban todos tan asustados? De repente, un disparo resonó nuevamente. La multitud se paralizó. Isabel vio cómo uno de los hombres armados había apuntado al aire, pero, sin querer, eso fue suficiente para que la confusión estallara de nuevo. Gritos y lamentos llenaban el aire, mientras la gente luchaba por refugiarse detrás de los muebles y columnas. El corazón de Isabel latía desbocado. «No, basta», gritó, su dolor convirtiéndose en rabia. Fue entonces cuando un brillo llamó su atención. Algo dorado y brillante se movió cerca del cuerpo de su hermano. Era el anillo de compromiso que había visto antes, pero ahora brillaba de una manera inquietante, como si escondiera un secreto oscuro. «Isabel, no te acerques», gritó su madre, que había aparecido en medio del pánico. Isabel sintió que caía en la oscuridad. ¿Por qué todo esto sucedía? Justo cuando se estiró, la mujer rubia se precipitó hacia ella y le arrebató el anillo de las manos. «No puedes tocar eso. Es un símbolo de la traición». La incredulidad se escurrió por la habitación como una sombra. «¿Quién eres tú para decidir eso?», preguntó Isabel, su mente dividida entre la desesperación y la ira. La mujer se acercó con una mirada llena de determinación. «Soy quien te va a ayudar a salir de este lío. Lo que llevas en tus manos no solo es un anillo, es una maldición y una salvación a la vez». De pronto la atmósfera cambió. Un extraño aire de claridad surgió entre la neblina de confusión. Los hombres armados se movían con inquietud. «Basta ya», dijo uno de ellos, visiblemente impaciente. «Sabemos que hay algo más aquí. ¿Dónde está ella?». Isabel titubeó.
intentando entender. ¿Ella? ¿De quién hablas? Antes de que una figura familiar apareciera en la puerta. Era Sebastián. ¿Qué? Murmuró Isabel, sintiendo que el mundo se detenía por un instante. Pero no era el mismo Sebastián que había conocido. Su mirada estaba agitada, en sus ojos había algo más que miedo. Había un salvaje intento de escapar. «Sebastián», gritó Isabel, desbordando de confusión, «estás muerto». Pero en lugar de responder, él se volvió hacia el hombre de traje oscuro y dijo con una voz temblorosa: «Viniste a acabar con esto, y ahora no puedo dejar que suceda. No quiero que pagues por mis decisiones». El impacto fue devastador. Isabel sentía cómo el cuerpo se le enfriaba. ¿Qué decisiones? No entendía nada. La revelación de que Sebastián estaba vivo y a la vez se encontraba en problemas transformó por completo la atmósfera. Las luces parecían brillar con más intensidad, reflejando la tensión acumulada en la sala. La mujer rubia giró hacia Sebastián, con el anillo aún en su mano. «Tu traición ha llevado a demasiados a su muerte. Es hora de que pagues el precio». Isabel no sabía a quién creerle. ¿Era su amor un traidor, un monstruo disfrazado de esposo? Tenía que descubrir la verdad. En un momento de pura adrenalina se acercó a Sebastián. «¿Qué está pasando? ¿Quién eres realmente?» Pero antes de que pudiera obtener respuestas, la habitación estalló en un grito ensordecedor. Una explosión retumbó y las paredes de la mansión comenzaron a temblar. El caos se tornó irreal. El polvo voló por todas partes, cubriendo los rostros aterrados. Isabel cayó al suelo, sintiendo que el tiempo se desvanecía a su alrededor. ¿Por qué esto sucedía? ¿Era una traición, un rescate o todas las cosas juntas? Cuando levantó la vista, todo lo que conocía estaba en peligro de desaparecer. La oscuridad se acercaba como un monstruo, y en medio de todo, la necesidad de respuestas se volvía imperativa. ¿Quién mentía y quién decía la verdad? ¿Podría alguna vez fiarse de Sebastián? Con cada pulso del mundo que la rodeaba, la certeza de que su vida nunca volvería a ser la misma se hacía más real. Isabel seguía arrodillada junto al cuerpo de su hermano, su mente aturdida por la mezcla de dolor y confusión. La habitación estaba llena de caos. Los gritos resonaban, pero su mundo se había reducido a un silencio ensordecedor, aparte del torbellino de pensamientos que la invadía. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué su hermano, su único apoyo, yacía sin vida a sus pies? Las luces de la mansión parpadeaban, las sombras danzaban, y el miedo se sentía como una pesada piedra en su pecho. La mujer rubia estaba a su lado, sollozando mientras sus manos temblaban. «Tú no entiendes, Isabel. Necesitamos salir de aquí. Ya no hay tiempo». Justo en ese momento la puerta se abrió con un golpe violento. Un grupo de hombres armados entró, la mirada de acero y una determinación peligrosa. Isabel sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Todos al suelo». Instintivamente se lanzó al suelo, su corazón palpitando descontroladamente. Pero no podía apartar la mirada de Sebastián. Allí estaba, de pie, con el rostro pálido y la mirada perdida, como si hubiera regresado de la muerte. «Isabel», gritó con desesperación, pero sus palabras fueron ahogadas en el estruendo. Una figura emergió del grupo armado. Era el hombre de traje oscuro, acercándose a Sebastián con un gesto amenazador. «Has descuidado tus responsabilidades, viejo amigo. Este es el precio de la traición». Isabel sintió un nudo en el estómago. ¿Traición? Las palabras sonaron como un trueno. «No, él no ha hecho nada», gritó Isabel, pero nadie la escuchó. La tensión en la habitación era palpable, la angustia de los presentes mezclada con la expectativa del desastre. El hombre avanzó hacia Sebastián, pero en un giro repentino, Sebastián sacó algo de su bolsillo. Era un pequeño libro desgastado por el tiempo que levantó sobre su cabeza. «No puedo dejar que esto continúe. La verdad debe salir a la luz». Isabel no entendía. ¿Qué libro? ¿Qué verdad? Y en ese instante, el hombre de traje oscuro sonrió. Una sonrisa que heló la sangre en las venas de Isabel. «Entonces, que así sea. Que comience el juego». Y sin previo aviso, todo se volvió un caos. La habitación estalló en ruido cuando se dispararon varias balas, impactando en las paredes y enviando a los invitados a gritar y esconderse. En medio de la confusión, un grito desgarrador salió de la boca de la mujer rubia. «Es un engaño. No lo hagas, Sebastián». Pero su advertencia llegó demasiado tarde.
En un instante, el aire se llenó de humo y el olor a pólvora invadió la atmósfera. Desorientada, Isabel se arrastró hacia Sebastián, pero cuando llegó, él no estaba donde lo había visto. En su lugar, encontró el libro tirado en el suelo, abierto en una página que decía: «La sangre siempre habla». La inscripción ardía en su mente como una advertencia. Fue entonces cuando sintió que alguien la agarraba del brazo. Era su madre. «Isabel, tenemos que irnos. Ellos vendrán por nosotros». La mirada de su madre estaba llena de desesperación, y antes de que pudiera procesar el significado de lo que sucedía, la agarra y la empuja hacia una puerta trasera. Relámpagos de caos brillaban en la oscuridad. Gritos llenaban el aire. Isabel miró por encima del hombro y vio a la mujer rubia siendo arrastrada por los hombres armados. «No, déjala», gritó, pero su madre la arrastró más lejos. «No podemos ayudarla. Debemos escapar». Mientras corrían, algo dentro de Isabel se rompía. La verdad parecía estar al alcance de su mano, pero el peligro las arrastraba lejos. La voz del hombre de traje resonaba en su mente. La sangre de los traidores nunca olvida. ¿Qué secretos ocultaba su familia? ¿Qué papel había jugado realmente Sebastián en todo esto? Al llegar a un pasillo oscuro, su madre se volvió hacia ella con ojos llenos de miedo. «Isabel, hay algo que debes saber, algo sobre tu padre». Su corazón se detuvo. Sobre su padre. ¿Qué más había escondido su familia? ¿Era posible que todo lo que había creído nunca hubiera sido verdad? La urgencia de la situación se intensificaba. En ese mismo instante, un estruendo resonó detrás de ellas y el polvo llenó el aire. Isabel miró a su madre, llena de terror. «¿Qué hay de mi padre?». La necesidad de respuestas apretaba su garganta. Pero antes de que su madre pudiera hablar, el fuego estalló detrás de ellas. La incendiaría por completo. En un instante, todo lo que conocía estaba en llamas. Isabel tomó una decisión. Tenía que saber la verdad. Había sido empujada a un juego oscuro, y su vida dependía de descubrir el secreto que se escondía en la oscuridad. Mientras las llamas danzaban, la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Estaba su familia realmente en peligro, o era parte de un plan del que jamás se recuperaría? El verdadero juego apenas comenzaba. Isabel se encontraba paralizada. La explosión resonaba atrás, llenando el aire con un humo espeso. «Vamos, Isabel». La voz de su madre resonaba, cortante y urgente. Pero cada vez que intentaba mover los pies, su mirada se fijaba en la escena caótica detrás de ella. Las luces parpadeaban, reflejando la confusión, y el dolor por la muerte de su hermano la abrazaba como una sombra pesada. «¿Qué? ¿Qué está pasando?», balbuceó, mirando a su madre con ojos llenos de lágrimas. Tenía el corazón desbordado de preguntas. La mujer rubia que había gritado antes seguía en el suelo, la multitud ahora dispersa. Algunos gritaban, otros lloraban. «No hay tiempo para eso». La voz de su madre la sacó del trance. «Si no huimos ahora, estaremos perdidas». Isabel tragó fuerte y finalmente se dejó arrastrar. La adrenalina empujaba sus piernas hacia adelante mientras corrían por el pasillo, pero su mente estaba en otro lugar. «¿Sobre mi padre?», preguntó al fin al recordar la expresión de su madre cuando había mencionado al hombre que, según siempre había creído, había sido un héroe en su vida. «Isabel, hay secretos más oscuros de lo que imaginas. Tu padre no era quien pensabas que era». Esa revelación, en medio del caos, la dejó helada. Pasaron corriendo por una puerta trasera, tratando de escapar de las balas y el fuego. Pero la madre de Isabel continuó con la voz temblorosa. «Él estuvo involucrado en cosas terribles, cosas que hicieron que tu familia estuviera bajo la mira de quienes ahora nos persiguen». Isabel sintió que el piso se movía bajo sus pies. «¿Qué quieres decir? ¿Era un criminal? ¿Un traidor?» «Era un hombre atrapado en una vida de decisiones difíciles. Y él trató de protegerte, a ti y a tu hermano». Pero antes de que su madre pudiera concluir, se escuchó un grito desgarrador. «Detente». Ambas se detuvieron. Una figura emergió del humo. Era Sebastián, su rostro pálido y los ojos desbordando algo que no podía identificar. «Isabel, hay cosas que no sabes». La urgencia en su tono la hizo retroceder. «Debemos irnos. Tú no estás a salvo aquí». «¿A salvo de qué?», interrumpió su madre, moviendo las manos en el aire, frustrada. «Tú no tienes idea de lo que has provocado». Sebastián la ignoró y fijó su mirada en Isabel. «No puedes confiar en ella. Hay secretos que no te ha contado.
familia está irrevocablemente involucrada en una red de traiciones. Es por eso que intentaron matarte a ti también. Las palabras cayeron sobre Isabel como un balde de agua fría. Cada relación que creía entender se desmoronaba, y su mundo se presentaba en ese instante como un laberinto oscuro lleno de mentiras. ¿Podía creerle a Sebastián? En un momento de confusión, un disparo sonó cerca de ellos. El eco reverberó, y todas sus dudas se convirtieron en una urgencia implacable para escapar. «¿Qué verdad se oculta aquí?», murmuró, abrumada. «La vida de tu hermano. Todo está conectado». Sebastián miraba a su madre, y la tensión entre ellos era palpable. Isabel iba a preguntar, pero el grito de su madre la interrumpió. «Él nunca debió estar cerca de ti. No sabes a quién realmente estás a punto de perder». De repente, un grito de horror estalló. Isabel se giró y su corazón se hundió. Uno de los hombres de traje oscuro había atrapado a la mujer rubia. «Deja de buscarlo, torpe. Tu traición te ha llevado a esto», le gritó. Isabel sintió que el estómago se le revolvía. La mujer rubia, atrapada y temerosa, miró a su alrededor en busca de ayuda. Pero era demasiado tarde. Mientras las balas volaban y el caos aumentaba, empezó a comprender que todo esto era más que una tragedia. ¿Quién estaba realmente traicionando a quién? La conexión entre Sebastián, su madre y su padre parecía estar más viva que nunca. «Isabel», gritó Sebastián, rompiendo sus pensamientos. «La verdad es que necesitas saber quién realmente eres tú antes de que sea demasiado tarde». Isabel sintió que el suelo se abría a sus pies. Había llegado a un punto sin retorno, y todas las piezas de su vida estaban a punto de encajar, de la forma más devastadora posible. ¿Quién era realmente su familia? ¿Qué secretos oscuros guardaban? Todo se desvanecía mientras el peligro se acercaba. ¿Podría encontrar las respuestas antes de que fuera demasiado tarde? La verdad aún estaba oculta, y el destino requería un sacrificio, o un descubrimiento que podría cambiarlo todo. Isabel miró fijamente a Sebastián, la confusión inundando su mente. Las palabras que resonaban en su cerebro sobre traiciones y secretos apenas tenían sentido en medio del caos. Mientras el fuego rugía a sus espaldas, sintió que el mundo se desmoronaba. «Escúchame, Isabel», exclamó Sebastián, acercándose con urgencia. «La verdad que buscas no está lejos. Tu familia ha estado involucrada en esto desde hace tiempo. Pero tú no eres una víctima. Tú eres la clave». «¿La clave para qué?», gritó Isabel, la desesperación brotando de su corazón. «¿Para salvarte a ti o para seguir con esta locura?». «Para detenerlo todo, para romper el ciclo», insistió Sebastián, su voz temblando. La presión del aire se volvía más intensa. «Tus lazos familiares están entrelazados con algo que nunca imaginaste». Isabel sentía que el nudo en su garganta se hacía más fuerte. «¿Qué significa esto? ¿De qué traiciones hablas?», preguntó, cada palabra brotando de un terror palpable. En ese instante todo a su alrededor pareció detenerse, los gritos resonaban como ecos lejanos. La mujer rubia gritó de nuevo: «No puedes dejar que se lleven a Sebastián». Pero el hombre de traje oscuro replicó con frialdad: «Esa traición no se perdona. Debemos acabar con esto ahora». De repente, el aire se volvió pesado y denso, como un manto que presionaba sobre los hombros de Isabel. Con el corazón latiendo desbocado, decidió que no podría dejar que su historia terminara así. Se aferró al medallón en su mano, sintiendo una chispa de esperanza. «Si mi vida está ligada a esto, necesito saber la verdad y detenerlo». Alzó la vista viendo las miradas expectantes de la multitud. El miedo había transformado sus rostros en máscaras de terror. No podía permitir que el ciclo siguiera. «Dame respuestas», exigió, su voz resonando con determinación. Sebastián se acercó, tomando su mano. «La oscuridad que acecha a nuestras familias ha durado demasiado. Juntos podemos enfrentarlo. Debemos hacerlo por tu hermano, por todos los que hemos perdido». La mujer rubia, aún luchando entre las manos de su captor, gritó: «Tú tienes que decidir. Todo depende de ti, Isabel». Su voz atravesó el caos, y fue como si una corriente eléctrica recorriera el aire. Sin pensarlo más, Isabel dio un paso hacia adelante. «Basta», dijo con firmeza. Todos se quedaron en silencio. «Si esto continúa, no habrá más familias ni más vidas. La verdad debe salir a la luz». Una incredulidad recorrió la sala. La tensión era palpable.
Sebastián asintió, y por un instante, una luz de apoyo brilló en sus ojos, mostrando que ella no estaba sola en esta lucha. ¿Qué opción tienes?, preguntó el hombre de traje oscuro, burlándose. Pero Isabel ya no sentía miedo. No tengo miedo de ti. La verdad siempre encuentra su camino. Es hora de que las mentiras se revelen. Con un movimiento decidido, Isabel levantó el medallón, sintiendo cómo una fuerza interior le envolvía. Lo que escondí por mucho tiempo debe ser visto. ¿Su sangre nunca olvidará? Repitió la inscripción en voz alta, dispuesta a romper con el pasado. El hombre de traje oscuro se detuvo, claramente impactado. No puedes, no debes hablar de eso. La conmoción en su voz fue evidente. Ya no tengo miedo, gritó Isabel, su voz resonando con una fuerza nueva. En ese momento, algo cambió. El aire vibró, y la presión se sintió en cada rincón de la mansión. La mujer rubia logró liberarse, y con un grito de solidaridad se unió a Isabel. Él tiene razón, es hora de levantarnos contra la oscuridad. Un murmullo cruzó la multitud. La determinación colectiva llenó la sala. Por todos los que hemos perdido, exclamó alguien entre los asistentes. La energía creció. Isabel se dio cuenta de que el poder de la verdad y la unión podía crear una ola que borrara las traiciones pasadas. Mientras cada uno de ellos se unía en un grito de resistencia, la mansión tembló, pero esta vez no por miedo, sino por la fuerza que emanaba de ellos. Juntos comenzaron a avanzar, desafiando el oscuro destino que les había sido impuesto. Los hombres de traje se sintieron abrumados, y mientras el eco de sus gritos resonaba, las sombras que una vez los cercaban se desvanecieron. Isabel sintió lágrimas brotar de sus ojos, pero esta vez no eran de dolor, sino de alivio. Hemos roto el ciclo, no hay vuelta atrás, susurró, mirando a Sebastián. Mientras se alejaban del caos, una nueva esperanza floreció. Sabía que aún había mucho por afrontar, pero en ese momento, en la unidad, encontraron la fuerza para enfrentar cualquier sombra que se interpusiera en su camino. Y así, el destino les dio un nuevo rumbo lleno de posibilidades. Juntos, construirían un futuro libre de mentiras. Pero ahora, esto no termina aquí. Tú tienes que suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Ese botón de me gusta no va a hacerse cliquear solo, así que destrúyelo ahora para alimentar el algoritmo. Y por supuesto, inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final increíble. Compartí este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer cómo termina esta saga. No esperes ni un segundo más para compartir. Este es el momento de mostrar tu apoyo.